El Mundial 2026 ya tiene sus grupos establecidos y van desde enfrentamientos con claros favoritos a grupos con mucha paridad. Aquí analizamos los 12 grupos y vemos cuáles son algunos de los más accesibles y los más cercanos en nivel de paridad. Por primera vez en la historia tendremos 12 grupos para repasar, donde clasificarán los 2 primeros de cada grupo y 8 mejores terceros a la nueva ronda de 16avos de final. Uno de los grupos más accesibles es el grupo G. Aquí jugarán Bélgica como cabeza de serie ante Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Es también uno de los menos atractivos para nuestra parte del mundo. Bélgica es el segundo europeo cabeza de serie de menor ranking FIFA y nunca ganó un mundial. Llega con estrellas como Kevin De Bruyne casi cerca del retiro y con figuras más nuevas como Jeremy Doku para liderar. Los 3 equipos restantes nunca pudieron pasar de fase de grupos en ninguno de los mundiales que disputaron. El más destacado en plantel es Egipto por la presencia de Mohamed Salah y Omar Marmoush, ambos en la Premier League. En Nueva Zelanda tendrán como referente a Chris Wood, el imponente delantero del Nottingham Forest, mientras que Irán no tiene a futbolistas en las grandes ligas europeas a pesar de estar en el bombo 2. El grupo tiene un promedio de ranking FIFA de 37, mientras que en promedio cada selección disputó unos 6 mundiales, aunque sin mucho éxito. La diferencia entre Bélgica y Nueva Zelanda en el ranking FIFA es de 78, una de las mayores en grupos con selecciones ya clasificadas. En la primera fecha Bélgica enfrentará a Egipto e Irán a Nueva Zelanda. En la segunda Bélgica jugará ante Irán y Nueva Zelanda ante Egipto. En la última fecha jugarán Nueva Zelanda ante Bélgica y Egipto ante Irán. Los partidos se disputarán en Los Ángeles, Seattle y Vancouver. En 16avos de final, el ganador del grupo jugará contra un mejor tercero de 5 posibles grupos, el segundo ante el segundo del grupo D, y si clasifica un mejor tercero, enfrentará al primero del grupo B o I. El siguiente grupo es el grupo J, donde Argentina es cabeza de serie, Austria, Argelia y Jordania. La selección campeona del mundo buscará defender su corona para ser la primera selección en ganar un doblete desde Brasil en 1962. Las 3 selecciones restantes no jugaron en el Mundial de Qatar y en el caso de Jordania será su debut en citas mundialistas. Los jordanos tienen uno de los planteles menos conocidos, con solo un jugador en las grandes ligas europeas, Moussa Tamari del Rennes. Austria no clasifica a un mundial desde 1998 y no superó la fase de grupos desde la edición de 1982, hace más de 40 años atrás. Tampoco tiene a figuras de alto perfil, siendo Konrad Laimer del Bayern Múnich su jugador más conocido hoy. Argelia jugó su último mundial en 2014, clasificando a octavos de final, pero solo ganó 3 de 13 partidos en su historial de Copa. Ya no están jugadores como Riyad Mahrez, pero tienen a Rayan Aït-Nouri, lateral del Manchester City. El promedio de ranking FIFA del grupo es de 31,7, mientras que su promedio en mundiales disputados es de 7, inflado por los 18 de Argentina. La diferencia entre Argentina y Jordania en el ranking FIFA es de 64. En la primera fecha Argentina enfrentará a Argelia, mientras que Austria jugará ante Jordania. En la segunda Argentina jugará ante Austria y Jordania ante Argelia, mientras que en la tercera se definirá con Jordania ante Argentina y Argelia ante Austria. Los partidos se jugarán en Kansas City, Dallas y San Francisco. El ganador del grupo jugará ante el segundo del grupo H en 16avos, el segundo del grupo enfrentará al ganador del grupo H, mientras que el mejor tercero podría enfrentar a primeros de 5 diferentes grupos. El siguiente grupo es el grupo H. Aquí jugarán España como cabeza de serie, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Este grupo también tiene a 2 selecciones muy fuertes, ambas campeonas del mundo, y a 2 mucho más débiles. España llega como líder del ranking FIFA y ganadora de la última Eurocopa. También tienen a la joven figura más destacada del mundo, Lamine Yamal, quien buscará coronarse con 19 años recién cumplidos al final del torneo. Uruguay llega con Marcelo Bielsa luego de una eliminatoria tumultuosa, pero con enormes talentos, en especial en el mediocampo con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. No avanzó de fase de grupos en Qatar, pero sí pasó en las 3 participaciones anteriores. Mucho más abajo está Arabia Saudita, que dio una de las grandes sorpresas en 2022 al vencer a Argentina, pero igual quedó fuera en fase de grupos. Solo en una ocasión pudo avanzar a octavos en 1994. Casi todos sus jugadores están en la Liga Árabe de menor competitividad. Cabo Verde llega como una de las selecciones debutantes, el tercer país con menor población en clasificar al Mundial.
Sus jugadores son casi todos de Portugal, con ascendencia de la isla, aunque juegan en su mayoría en clubes de menor nivel. Su promedio de ranking FIFA es de 36,3 y suman un promedio de 9 mundiales jugados, la mayoría por España y Uruguay. La diferencia entre España y Cabo Verde en el ranking FIFA es de 67. En la primera fecha se enfrentarán España ante Cabo Verde y Arabia ante Uruguay. Luego en la segunda, España jugará ante Arabia Saudita y Uruguay ante Cabo Verde. En la última fecha, en simultáneo, se enfrentarán Uruguay ante España y Cabo Verde ante Arabia. Los partidos se jugarán en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara. El ganador del grupo enfrentará al segundo del grupo J en 16avos. El segundo jugará ante el ganador del grupo J, mientras que el mejor tercero podría enfrentar a los primeros de 4 posibles grupos. Seguimos con el grupo K, donde estará Portugal como cabeza de serie, Colombia, Uzbekistán y el ganador del Playoff Intercontinental 1. En este grupo hay una división muy clara entre los favoritos y los de poca experiencia, aunque ningún país ganó un mundial. Portugal tendrá un objetivo: ganar el último mundial que disputará Cristiano Ronaldo, para así igualar el logro de Messi en el 2022. Los lusos son campeones de la última Nations League y tienen un plantel con enorme talento en todas las posiciones, como Vitinha, Nuno Mendes, Rafael Leao, Pedro Neto, entre muchos otros más. Colombia tiene a Luis Díaz como su gran figura, uno de los mejores extremos del mundo, y su líder es James Rodríguez. El equipo fue finalista de la Copa América, pero tuvo una caída de su nivel al final de la eliminatoria. Su objetivo es superar los cuartos de final, su mejor participación hasta hoy. Uzbekistán es una de las selecciones debutantes, que clasificó tras varios años de desarrollo. Su mayor figura es el defensor Abdukodir Kusanov del Manchester City. La cuarta selección vendrá del Playoff Intercontinental 1, donde jugarán República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Las dos primeras selecciones solo disputaron un mundial y no son de las potencias de sus confederaciones. El promedio de ranking FIFA, si usamos al mejor posicionado del repechaje, es de 31,3, pero en promedio solo tienen 3,5 mundiales disputados, por mucho el número más bajo de cualquier grupo. La diferencia entre Portugal y el mejor ubicado del repechaje en el ranking FIFA es 50. Los partidos iniciarán con Portugal ante repechaje 1, con Uzbekistán enfrentando a Colombia. En la fecha 2, Portugal jugará ante Uzbekistán y Colombia ante repechaje 1, mientras que en la última fecha se cruzarán colombianos y portugueses, con repechaje 1 y Uzbekistán cerrando el fixture. Las sedes serán en Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Atlanta. El ganador del grupo podría enfrentar a 5 posibles mejores terceros, el segundo jugará ante el segundo del grupo L y el mejor tercero podría jugar ante el ganador del grupo L. Seguimos en el grupo E, que tendrá a Alemania como cabeza de serie, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Este grupo tiene un claro favorito si solo vemos el rendimiento histórico, los alemanes, 3 veces campeones del mundo. Los teutones han tenido su peor racha en la historia de los mundiales, quedando fuera en fase de grupos en 2 mundiales consecutivos, y son el peor equipo europeo cabeza de serie en el ranking. Ecuador tuvo la mejor eliminatoria de su historia, culminando en segundo puesto, logrando un récord defensivo, aunque sí recibió muchas críticas por su estilo de juego. Su potencial es enorme, con figuras jóvenes como Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié. Costa de Marfil vuelve a los mundiales luego de 12 años, sin nunca superar la fase de grupos. Son campeones de la Copa Africana de Naciones del 2023 y tienen a figuras jóvenes como Amad Diallo, pero nadie con el perfil alto de un Didier Drogba o Yaya Touré. Por último está Curazao, otra selección debutante de la CONCACAF. El país con menor población en clasificar al mundial, unas 150.000 personas, aprovechó a jugadores con ascendencia del país que estén en Países Bajos para competir a mayor nivel. El promedio de ranking FIFA es de 39, el más alto de cualquier grupo, y tienen un promedio de 6,3 mundiales disputados, con Alemania sumando más del 70% de las participaciones. La diferencia entre Alemania y Curazao en el ranking es de 73, también una de las más altas. Los partidos del grupo iniciarán con Alemania ante Curazao y luego Costa de Marfil ante Ecuador. En la segunda fecha, Alemania enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador a Curazao. En la última fecha definirán Ecuador ante Alemania y Curazao ante Costa de Marfil. Los partidos se jugarán en Filadelfia, Houston, Kansas City, Toronto y Nueva York. El ganador del grupo E enfrentará a 5 posibles terceros,
el segundo jugará ante el segundo del grupo I, y el mejor tercero podría enfrentar a primeros de 5 grupos diferentes. Pasamos al grupo B, con el anfitrión Canadá como cabeza de serie, Suiza, Qatar y el repechaje 1 de la UEFA. Este grupo tiene al cabeza de serie de peor ranking y de menos experiencia, ya que Canadá perdió sus 6 partidos disputados en la historia de los mundiales. Tendrá la ventaja de jugar sus 3 partidos de local y se sostendrá en los rendimientos de sus figuras Alphonso Davies y Jonathan David. Suiza es una selección que clasifica siempre, pero no llega lejos, superando la fase de grupos en 4 de los últimos 5 mundiales, pero siempre quedando fuera en octavos de final. Su mayor figura es su arquero Gregor Kobel, mostrando el estilo del equipo que propone en cancha. Qatar fue la última anfitriona y tuvo un pésimo debut en mundiales, quedando fuera en la fase de grupos. Ahora, sin su localía, deberá pelear con un plantel que juega de forma exclusiva en su poca competitiva liga local, con Akram Afif como líder futbolístico. Por último está el repechaje 1 de la UEFA, donde pueden clasificar Italia, Gales, Bosnia e Irlanda del Norte. Solo Italia ganó alguna vez un mundial, pero lleva 2 torneos sin clasificar. Es la selección de más alto ranking FIFA en caso de clasificar, en el puesto 12. Si usamos el promedio de las 2 selecciones favoritas del repechaje, el promedio de ranking del grupo es de 30, mientras que tienen un promedio de 6,2 mundiales disputados, números dominados por Suiza e Italia en el repechaje. La diferencia entre Suiza y Qatar en el ranking es de 37, una de las más bajas. El fixture será con la fecha 1 enfrentando a Canadá ante Europa 1 en Toronto y Qatar ante Suiza en San Francisco. En la fecha 2, Suiza jugará ante Europa 1 en Los Ángeles y Canadá ante Qatar en Vancouver. Todo se definirá el 24 de junio, con Suiza ante Canadá en Vancouver y Europa 1 ante Qatar en Seattle. El ganador del grupo jugará ante 5 posibles terceros, el segundo jugará ante el segundo del grupo A, mientras que el mejor tercero jugará ante el primero del grupo D. El próximo grupo es el grupo A, con México como cabeza de serie, Corea del Sur, Sudáfrica y un equipo del repechaje europeo número 4. La dificultad del grupo podría variar según qué rival clasifique del playoff de Europa, pero sin importar quién llegue, no habrá ninguna selección campeona del mundo. México es el segundo cabeza de serie de peor ranking y viene en un nivel bajo con muchas críticas. Tendrá la ventaja de jugar todos sus partidos en México, aunque en su tierra no han sido bien recibidos en algunos momentos. Corea del Sur es una selección sólida, pudiendo avanzar a octavos de final en Qatar, en el que podría ser el último mundial de Son Heung-min. Sudáfrica volvió a clasificar luego de 16 años, pero a diferencia de otros planteles africanos, no tiene jugadores en las ligas más importantes de Europa, perdiendo así competitividad. En el repechaje europeo podrían clasificar Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte o Irlanda. De estas selecciones, solo Dinamarca disputó el Mundial de Qatar y clasificó a octavos de final. Con el promedio de las 2 mejores selecciones de Europa, el promedio de ranking FIFA del grupo es de 32,6, mientras que tiene un promedio de 8,9 participaciones en mundiales, uno de los números más altos. La diferencia entre México y Sudáfrica en el ranking FIFA es de 46, menor a otros grupos, reduciendo las diferencias. El partido inaugural del Mundial será el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, repitiendo el partido inaugural que se disputó en la Copa del 2010. El otro partido será entre Corea y Europa 4 en Guadalajara. En la segunda fecha, Europa 4 jugará ante Sudáfrica en Atlanta y México enfrentará a Corea en Guadalajara. En la última jornada, Europa 4 jugará ante México en el Azteca y Sudáfrica ante Corea del Sur en Monterrey. El ganador del grupo enfrentará a 5 posibles terceros, el segundo jugará contra el segundo del grupo B y el mejor tercero jugará ante el primero del grupo E o G. El siguiente grupo es el L, con Inglaterra como cabeza de serie, Croacia, Panamá y Ghana. Como otros grupos que mencionamos antes, aquí hay 2 claros favoritos y 2 selecciones más relegadas. Los ingleses nuevamente llegan con mote de favoritos, siendo últimos finalistas en la Euro del 2024. Jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane buscarán aprovechar la profundidad del plantel para sacar ventajas. En Croacia se da el fin de una era, con Luka Modric a los 40 años disputando su último mundial. Los croatas sorprendieron al mundo siendo finalistas en 2018 y semifinalistas en 2022, aunque para muchos tienen un plantel con menos figuras que en estos años. Panamá jugará su segundo mundial y clasificó con sufrimiento al mundial en las eliminatorias de CONCACAF.
En su última participación perdió en todos los partidos en 2018, pero esperan esta vez un mejor rendimiento, con el lateral Amir Murillo del Marsella como principal figura. Ghana no ha tenido buenos rendimientos recientes, quedando en fase de grupos del Mundial de Qatar y de las últimas dos Copas Africanas, lejos de su rendimiento en Sudáfrica 2010, donde llegó a cuartos de final. Sus principales figuras serán los talentosos y rápidos Mohamed Kudus y Antoine Semenyo. En este grupo, el promedio de ranking FIFA es de 29, mientras que los equipos promedian 6,5 mundiales disputados. La diferencia en el ranking entre Inglaterra y Ghana es de 68. El fixture iniciará con Inglaterra ante Croacia y Ghana ante Panamá. En la fecha 2, Inglaterra enfrentará a Ghana y Panamá a Croacia. En la última fecha jugarán Panamá ante Inglaterra y Croacia ante Ghana en simultáneo. Los partidos se jugarán en Toronto, Dallas, Boston, Nueva York y Filadelfia. El ganador del grupo L jugará ante 5 posibles mejores terceros, el segundo jugará ante el segundo del grupo K, mientras que el mejor tercero jugaría ante el primero del grupo K. El siguiente grupo es el grupo C, donde Brasil será cabeza de serie, Marruecos, Escocia y Haití. Brasil es la clara favorita, con Carlo Ancelotti en el banco y la obligación de ganar su sexto mundial luego de 24 años. Es una de las selecciones con el plantel más amplio del mundo, con figuras como Vinicius Jr. y emergentes como Esteban. Marruecos fue la revelación del Mundial de Qatar, llegando a semifinales. El proceso marroquí ha convertido a la selección en la más poderosa de África, con jugadores como Achraf Hakimi y Brahim Díaz como figuras. Escocia clasificó de forma agónica, volviendo así a los mundiales luego de 28 años. La selección escocesa tiene al mejor jugador de la Serie A, Scott McTominay, pero a nivel histórico siempre decepcionó en mundiales, nunca pudiendo pasar la fase de grupos. Haití es una de las selecciones más débiles del mundial, clasificando en uno de los cupos de la CONCACAF. Jugó su único mundial en 1974 y en el último tiempo ni siquiera jugó las eliminatorias en su país. Su nueva figura es Jan-Rigner Bellegarde del Wolverhampton, quien juega para la selección desde el año 2025. Este grupo tiene un promedio de ranking FIFA de 34, mientras que su promedio en mundiales es de 9,25, el más alto de todos los grupos, pero esto porque Brasil participó en todas las ediciones. La diferencia entre Brasil y Haití en el ranking es de 79, la diferencia más grande entre dos selecciones en toda la fase de grupos. El fixture iniciará con el duelo entre Brasil y Marruecos, además de Haití enfrentando a Escocia. En la fecha 2 Brasil jugará con Haití y Escocia con Marruecos. Para cerrar el grupo, Escocia jugará ante Brasil y Marruecos ante Haití en partidos simultáneos el 24 de julio. Los partidos se jugarán en Nueva York, Boston, Filadelfia, Miami y Atlanta. El ganador del grupo jugará ante el segundo del grupo F. El segundo jugará ante el ganador del grupo F, mientras que el mejor tercero podría enfrentar al primero del grupo A, E o I. Entre los grupos más parejos está el grupo I, que tiene a Francia como cabeza de serie, Senegal, Noruega y el clasificado del repechaje intercontinental 2, lo parejo al menos entre los tres primeros del grupo. Francia ha sido la selección de mejor rendimiento en los últimos mundiales, campeona en 2018 y subcampeona en 2022. Tiene uno de los planteles más caros del mundo, liderados por Kylian Mbappé, quien necesita solo 5 goles para ser el máximo goleador de los mundiales con tan solo 27 años de edad. Senegal jugará su cuarto mundial, avanzando hasta octavos de final en Qatar 2022. Buscarán igualar su actuación del 2002 donde llegaron hasta cuartos. Tienen a figuras como Nicolas Jackson o Pape Matar Sarr, varios en clubes de primera línea. Noruega llega con los goles del mejor 9 del mundo, Erling Haaland, y los pases de Martin Odegaard. Los noruegos clasificaron luego de 28 años, siendo una de las selecciones más goleadoras de las eliminatorias europeas, superando a Italia. Luego está el cupo de repechaje que disputarán Bolivia, Surinam e Irak. Ninguna de estas selecciones tiene nivel para competir con las tres selecciones que mencionamos anteriormente por las diferencias de planteles. Si usamos el promedio de ranking de Irak, el promedio del grupo es de 27,3, uno de los más bajos, mientras que la diferencia entre Francia y el cupo de repechaje es de 55, aunque la diferencia con el tercero es de solo 26. Entre estas selecciones disputaron 5,7 mundiales, con más del 80% siendo participaciones francesas. El calendario del grupo iniciará el 16 de junio con Francia enfrentando a Senegal y repechaje 2 ante Noruega. En la fecha 2 Francia jugará ante repechaje 2, mientras que Noruega jugará ante Senegal.
En la última fecha Noruega enfrentará a Francia y Senegal a repechaje 2. Los partidos se jugarán en Nueva York, Boston, Filadelfia y Toronto. El primero del grupo enfrentará a terceros de 5 posibles grupos, el segundo jugará ante el segundo del grupo E, mientras que el mejor tercero podría jugar ante el primero de 6 posibles grupos. El próximo grupo es el grupo F, con Países Bajos como cabeza de serie, Japón, Túnez y el equipo de repechaje 2 de UEFA. Los neerlandeses son cabezas de serie del grupo y en sus 12 participaciones siempre pudieron avanzar de la fase de grupos. En 4 de sus últimos 5 torneos llegaron al menos hasta cuartos de final y fueron semifinalistas de la última Eurocopa. Japón sorprendió en Qatar 2022, eliminando a Alemania y ganando su grupo por sobre España. El objetivo será superar los octavos de final, algo que nunca han podido hacer. Tendrán como líderes a sus jugadores en ofensiva, Kaoru Mitoma y Takefusa Kubo. Túnez ya participó en 7 mundiales, pero nunca pudo superar la fase de grupos. Son un equipo históricamente defensivo con muy pocas armas en ataque. Dependerán del rendimiento de su figura, Hannibal Mejbri del Burnley. En el repechaje 2 de la UEFA podrían clasificar Ucrania, Polonia, Suecia o Albania, varias selecciones con rendimiento sólido histórico. Si usamos el promedio de las 2 selecciones favoritas, el promedio de ranking del grupo es de 23,9, el más alto de todos los grupos. Su promedio de mundiales disputados es de 7,4, con casi todos disputando más de 5. La diferencia entre Países Bajos y Túnez en el ranking es de 34, un número bajo. El fixture será con la fecha 1 entre Países Bajos y Japón, mientras que Europa 2 jugará ante Túnez. En la fecha 2 Países Bajos enfrentará a Europa 2 y Túnez a Japón. La fecha final tendrá a Túnez jugando ante Países Bajos y Japón ante Europa 2. Los encuentros se jugarán en Dallas, Monterrey, Houston y Kansas City. El ganador del grupo jugará ante el segundo del grupo C, el segundo ante el ganador del grupo C, mientras que el mejor tercero enfrentará a un primero de 5 grupos posibles. Por último tenemos al grupo D, con Estados Unidos como cabeza de serie, Australia, Paraguay y el repechaje Europa número 3. Es otro grupo sin un campeón del mundo, pero con poca diferencia entre las selecciones. Estados Unidos, uno de los 3 anfitriones, tiene un ranking FIFA y equipo de menor nivel que los europeos, pero es la mejor selección de la CONCACAF en la última década. En este mundial, jugando en casa, buscará llegar a cuartos de final como en el 2002, con figuras como Christian Pulisic y Weston McKennie. Australia clasificó a su 6º mundial consecutivo y en el Mundial de Qatar avanzó hasta octavos de final, su mejor rendimiento histórico. No tiene grandes figuras en ligas importantes y su jugador mejor cotizado es el central Alessandro Circati del Parma, de solo 22 años de edad. Paraguay clasificó al Mundial luego de 16 años y buscará llegar a cuartos de final como lo hizo en el 2010. Tiene un equipo con muchas figuras en ofensiva, siendo Julio Enciso su jugador más hábil, mientras que la defensa es el pilar de su esquema, con centrales como Gustavo Gómez y Omar Alderete. Por último, puede clasificar una de estas 4 selecciones en el repechaje 3 de la UEFA: Turquía, Eslovaquia, Rumania o Kosovo. Entre las favoritas, solo Turquía ha llegado hasta semifinales en un mundial. Este grupo tiene un promedio de ranking FIFA de 28,5, uno de los más bajos, y los equipos tienen un promedio de 6,9 mundiales disputados. La diferencia entre Estados Unidos y Paraguay en el ranking es de solo 25, la más baja de todos los grupos, demostrando la paridad existente. El fixture iniciará el 12 de junio, con Estados Unidos recibiendo a Paraguay en Los Ángeles, mientras que Australia jugará contra Europa 3 en Vancouver. En la fecha 2, Europa 3 jugará ante Paraguay en San Francisco, mientras que Estados Unidos lo hará ante Australia en Seattle. La última fecha enfrentará a Europa 3 ante Estados Unidos en Los Ángeles y Paraguay ante Australia en San Francisco el 25 de junio. El primero del grupo jugará en 16avos ante 5 posibles mejores terceros, el segundo ante el segundo del grupo G y el mejor tercero podría enfrentar a un primero del grupo E, I o K. Para ustedes, ¿cuáles son los grupos más accesibles o parejos del Mundial 2026? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video con las sedes del Mundial.